Quiero darle el paso a Cristian Franco. Él está en Argentina. Estaba planificado, estos talleres son presenciales con él ahí, con ustedes juntos, pero bueno, la capacidad técnica nos permite ahora, bueno, saltar estos obstáculos que se nos presentan, pero aún así tener estos encuentros. Entonces, sin más, quiero presentarle a Cristian para que nos comparta este maravilloso regalo que nos traen esta tarde, y esta bendición que es la Biblia QR, Principios para Vivir. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Para mí es un gran privilegio, una alegría poder entrar a sus casas, a sus oficinas pastorales en esta tarde, desde mi país, aquí la ciudad de Buenos Aires, donde vivo con mi esposa y nuestros dos hijos. Tuve el privilegio de estar allí en Ecuador el año pasado, allí por el mes de diciembre, sirviendo tanto en Guayaquil como en Quito y en distintas ciudades cercanas. Y me quedé cautivado por Ecuador, nunca había estado, y realmente la calidez de la iglesia en particular, en una iglesia que sabe servir al Señor, que busca la palabra y como decía recién en la oración Marcelo, desde aquí también nosotros unimos la oración eh, bueno, por Ecuador, por la situación particular que viven en este momento. Y sabemos, como bien decía nuestro hermano, que el Señor es el dueño de la historia, el dueño de nuestros países y es el que tiene la última palabra. Pero alentarlos a ustedes, mis hermanos, como miembro del cuerpo de Cristo que soy también junto a ustedes, que en un encuentro como este uno puede palpar, pese a la distancia, pero uno puede palpar la realidad de que somos cuerpo. Esto difícilmente se viva fuera de la iglesia, que personas tan distintas, de distintos lugares, por más que vivan en la misma zona de Esmeraldas, quizás no se conocían y ahora están compartiendo un Zoom por esta convocatoria de las sociedades bíblicas y esta Biblia en particular, lo cual confirma dos cosas que tenemos en nuestro corazón, ¿no? El anhelo del salmista cuando dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna, pero sobre todo la oración de Jesús, cuando dijo, Padre, cuando oró por sus discípulos y por nosotros por extensión, Padre, que sean uno, para que así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que sean perfectos en unidad. Y esa es la vocación que nos une, por eso estamos trabajando en conjunto con las Sociedades Bíblicas Unidas y con cada una de las iglesias que están allí en Ecuador y en otros lugares como vamos a ver ahora en pocos minutos. Así que todo esto de introducción para saludarlos, para abrazarlos a la distancia y Dios quiera que en algún momento podamos encontrarnos en persona. Les voy a compartir una presentación que tenemos sobre este proyecto en particular. A ver si, ojalá todos lo puedan ver bien. Ahí se está empezando. Lo voy a poner en pantalla completa. Es una presentación que hicimos, elaboramos pensando especialmente en los momentos de capacitación como este, en los que queremos que se entienda el trasfondo y todo lo que tiene que ver con la actividad propia de la Biblia QR Principios para Vivir. Muy bien. Marcelo, se ve bien, ¿verdad? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, empecemos por el principio. ¿Dónde surge esta Biblia? Esta Biblia surge del corazón pastoral de este hombre llamado Gene Getz. Él es un pastor, maestro de la Biblia norteamericano. Hoy en día tiene 92 años, está vigente pese a que pasó por una enfermedad grave como el COVID-19. Sin embargo, el Señor lo levantó y allí está de un lado para el otro haciendo proyectos. Como siempre fue su vida, aún en la vejez, el Señor lo está utilizando para que podamos seguir extendiendo su palabra. Y este hombre, siendo muy joven, comenzó su carrera además de conocer a Cristo en la adolescencia, de prepararse en distintas universidades y seminarios teológicos, entre ellos el Instituto Bíblico Moody, la Universidad de Dallas, el Seminario Teológico de Dallas, donde fue profesor, y también la Universidad de Nueva York. ¿Y por qué digo esto? Porque eso formó el- la base
de conocimiento y de preparación bíblica de este hombre, pero no se contentó simplemente con ser alguien que estuviera en el ámbito académico, sino también el Señor lo movilizó a fundar, a plantar una iglesia que fue utilizada desde el comienzo para alcanzar a personas que estaban ya dejando la iglesia. Por ejemplo, la juventud, estamos hablando de la década del 60, con el movimiento hippie y otras cuestiones que atraían más a los jóvenes que la iglesia. Bueno, él hizo una serie de alcances, de metodologías, utilizó técnicas de ese momento para atraer a las personas con la palabra de Dios, por supuesto, pero a través de una visión de alcance con herramientas actuales, con herramientas modernas. Y así caracterizó su iglesia durante todo el tiempo que él estuvo en el pastorado. Él estuvo alrededor de 60 años como pastor. En ese periodo escribió, allí como pueden ver en la presentación, más de 60 libros. Em, se fue uno de los conferencistas pastorales más requeridos en distintas conferencias, pero en un momento determinado, cuando él entendió que su tiempo en el pastorado era hora de dar un paso al costado, nombró a otro pastor en su lugar, un pastor que él venía formando durante algunos años, se dedicó fundamentalmente al ministerio de la palabra y de generar recursos para facilitar el estudio bíblico. Allí fue cuando una editorial lo contactó y le propuso hacer una Biblia que pudiera servir al pueblo cristiano a entender principios que están allí en la palabra de Dios, pero que muchas veces quedan, digamos, uno los pasa por alto o quedan en la nebulosa de tantas palabras que uno estudia y lee. Y él tomó el desafío, aceptó el desafío de hacer eso, el reto, y se propuso hacer una Biblia no solamente con algunos principios, sino que tuvieran 1500 principios. Y es así como en el idioma inglés se publicó luego de alrededor de 6 años de estudio, de preparación, de investigación, 6, 7 años, la Biblia que tienen allí delante de ustedes, que fue la primera versión en cuanto a la base para lo que vino después. Una Biblia que giraba en torno a principios bíblicos, 1500 principios bíblicos para vivir. En un momento también, luego de que la Biblia empezara a correr por distintos lugares y de habla inglesa y se hiciera más notoria, el pastor Getz entendió también que era importante alcanzar al mundo de habla hispana. Él ya en sus estudios en la Universidad de Nueva York había eh, digamos, admirado el idioma español, había estudiado algo de español y eso le puso en el corazón una carga particular por el ministerio, además de haber recorrido distintos países de América Latina predicando. Y entonces allí es donde vino el contacto con Kerux Group, que es parte del ministerio, la organización en la cual yo sirvo, que de poder hacer, encargó el hecho de poder hacer esta Biblia en idioma español. Y ahí es donde, junto con un equipo grande de personas que comenzamos con la traducción de los principios para vivir, fueron más de medio millón de palabras las que estuvieron a nuestro cargo, pasarlas del inglés al español, pero no solamente nos propusimos hacer una Biblia que reflejara tal cual lo que estaba en el idioma inglés, sino que fuimos por más, fuimos por una edición que se ajustara culturalmente también a nuestro idioma. Sabemos que hablamos el mismo idioma entre nosotros, por supuesto, el español, pero muchas de las palabras son propias de cada país y a veces no nos entendemos lo que queremos decir. Bueno, procuramos que un equipo de revisores trabajara arduamente de distintos países de nuestra América Latina para que se entendiera en todos los contextos y pudiéramos también incluir ayudas bíblicas, herramientas al comienzo para poder entender. Algunas de ellas las vamos a ver en unos minutos. Fue allí como surgió la Biblia en idioma español. Esta es la Biblia que se publicó hace un año y medio. Tiene 3 colores. En este caso ustedes van a recibir de obsequio la de color naranja y también fue hecho en asociación con las Sociedades Bíblicas Unidas, ya que las Sociedades Bíblicas Unidas nos proveyeron el texto de la Reina Valera 60. Ese es el texto que tiene esta Biblia.
el texto tan amado por nuestras iglesias a lo largo del continente. Y además, en esa asociación con las sociedades bíblicas, es que estamos en cada lugar a donde visitamos haciendo un trabajo junto con la sociedad bíblica del lugar, sabiendo que es cierto que existen consejos de pastores, asociaciones de iglesias. Sin embargo, la sociedad bíblica es la que puede llegar a todas las denominaciones. Y una de las metas que tenemos en cada región que visitamos es no entrar por un costado de la iglesia, sino que entramos por la puerta, por la entidad que representa a todas las denominaciones y que puede llegar de una manera práctica a todos los lugares porque tienen la cultura de realizar eventos, de promover, de llegar con los materiales, de alcanzar a todos de esta manera. También esta Biblia la hicimos en asociación con la editorial Portavoz, que es la encargada de la parte editorial. Para que sepan, esta Biblia se imprimió en Corea, en el mismo lugar donde se imprimen las Biblias de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una Biblia que cuando la tengan en sus manos van a ver que tiene un peso de alrededor de 2 kilos. Es una Biblia de lujo, las que se llaman de lujo, o sea, tiene papel Biblia como lo conocemos, tiene una portada que eh, es duradera justamente para la lectura, para el estudio, tiene bordes, cantos dorados. Es una Biblia de una edición de lujo que para que ustedes sepan, esta Biblia, el costo, no sé en Ecuador cuánto va a costar a la venta, pero por ejemplo en Estados Unidos está costando $70 esta Biblia. Si ustedes entran al sitio web de labibliaqr.com, van a ver, o en Amazon, o otros lugares donde se venden libros, van a ver que la Biblia cuesta $70. Y esa Biblia, ustedes la van a recibir de forma gratuita allí en su lugar, gracias al proyecto que estamos llevando adelante, que ahora les voy a contar un poco más. Esta Biblia, justamente el corazón de de este proyecto, es este que está aquí en la pantalla. Esta no es una Biblia, son dos. Una se vende y otra se entrega a quien no puede pagarla. Y justamente ese costo que recién les mencionaba, que se paga, sea en cualquier país, por ejemplo en Ecuador va a estar a la venta también la Biblia, si es que no está ya. Bueno, cada persona que compra una Biblia, parte de ese dinero va para cubrir una Biblia que se va a obsequiar. Es decir, ustedes cuando obtengan, reciban esta Biblia en sus manos, van a estar recibiéndola porque hubo otro hermano, otra hermana que compró esa Biblia para poder tenerla también, disfrutarla, pero a la vez invertir para que otros puedan recibirla de forma gratuita. Esto es algo que ya comenzó en la Biblia cuando era en el idioma inglés. De hecho, el proyecto permitió llegar y permite todavía, porque se sigue vendiendo, permite llegar a países donde la Biblia sería muy costosa adquirirla, por ejemplo, en África o regiones de Asia. Entonces, o por ejemplo, mismo dentro de Estados Unidos, se entrega en cárceles, que de hecho en la ciudad de Guayaquil, cuando estuvimos de visita, con la Sociedad Bíblica pudimos ingresar a, a una de las cárceles de hombres y otra de las cárceles de mujeres, y allí hicimos una entrega de la Biblia a los hermanos líderes que están trabajando con grupos pequeños, con discipulado, tanto hombres como mujeres, y fue muy, muy emotivo porque las personas allí no solo están privadas de su libertad, sino también privadas de recursos, y pudieron recibir esto de obsequio. O acabamos de regresar de visitar Cuba, de donde ya completamos luego de 2 viajes una entrega de 2.500 Biblias a personas en Cuba que, imagínense, en Cuba un médico puede llegar a ganar $40 equivalente al peso cubano, $40 por mes. Entonces nunca podría adquirir una Biblia de estas características. Y nos centramos justamente en quienes están siendo personas de influencia. Por eso están ustedes hoy aquí en este espacio, en esta conferencia, esta capacitación, porque son personas que en su ámbito están influyendo en otros, sean los hermanos y hermanas que asisten a la iglesia, sean un ministerio que se enfoca en la evangelización,
o en grupos pequeños o en grupos particulares como mujeres o jóvenes. Eh, Queremos llegar de una manera importante a personas como ustedes y les agradecemos que nos permitan obsequiarle esta Biblia porque justamente le estamos dando testimonio a aquellos que han invertido. Me acuerdo un pastor amigo hace unos años solía decir que cuando lleguemos al cielo, decía figuradamente, ¿no es cierto? Cuando lleguemos al cielo va a haber gente que se nos va a acercar y decir, yo estoy en este lugar porque tú oraste, porque tú ofrendaste, porque invertiste en misiones. Y si bien es una ilustración, pero creo que va muy en consonancia con el espíritu del Evangelio, donde el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba de ofrendas entre iglesias, ¿no? Para cuando había una necesidad, una iglesia aportaba para la otra, y eso es el cuerpo de Cristo, justamente. Y este es el corazón del proyecto en cuanto que es un proyecto que contempla una Biblia que se compra y otra se regala. La visión tenemos es de distribuir, entregar en mano 50.000 Biblias. Por cada copia, por cada ejemplar que se vende, se regala otra a quien no puede comprar y los cuatro países que en principio comenzamos el trabajo son Cuba, Bolivia, Ecuador y Colombia. Ya comenzamos tiempo atrás, en el mes de julio del año pasado, empezamos en Bolivia, luego pudimos visitar Ecuador, Colombia y también Cuba. Y soñamos y oramos con que el Señor nos permita entrar. Por ejemplo, mañana tenemos una reunión virtual con el secretario general de la Sociedad Bíblica de Venezuela, así que les pedimos oración por eso, para que también contemplar juntos si es posible que en Venezuela ingrese este proyecto. Y también estamos con visión de poder ayudar en algunos sectores de México donde hay iglesia, las iglesias son perseguidas o hay mucha carencia de recursos bíblicos. Por lo cual, mis hermanos, esto insistimos porque es fundamental. Esta no es una Biblia simplemente que nosotros decimos, bueno, vamos a obsequiar por obsequiar, ¿no? De hecho, hay proyectos muy interesantes donde se obsequian Biblias y está bien que sea así, pero este en particular se propone hacer un enlace entre quienes pueden invertir en una Biblia para sí mismo y entre quienes necesitan recibir ese material. El trabajo son 25.000 Biblias destinadas a la venta y 25.000 Biblias para regalar. Hoy en día estamos apuntando a que creo que quedan alrededor de 10.000 o 12.000 Biblias. De hecho, les cuento, desde Corea las Biblias llegan a Colombia. En Colombia, esas Biblias, como la Sociedad Bíblica Colombiana tiene un centro, un almacén grande donde distribuye Biblias para toda América Latina, están allí las Biblias para vender y para obsequiar, y justamente desde ese lugar es donde salen las Biblias que van a llegar a Ecuador y que están ya en Ecuador. Y oren también, mis hermanos, por las Biblias que se están vendiendo, para que más personas puedan invertir en este proyecto, en este recurso. Así que este es un panorama de cuál es el corazón, el deseo, lo que está atrás del corazón del pastor Jim Getz y que nosotros también estamos enrolados en el mismo propósito. Y por eso estamos llegando a Ecuador y junto con la sociedad bíblica detectando cuáles son esos ámbitos, como les conté de la cárcel, o cuáles son las ciudades, los lugares donde realmente necesitan recibir esta Biblia sin costo para poder seguir sirviendo y para poder explorarla de una manera beneficiosa. Luego tenemos otra de las aristas importantes de este proyecto, que es el lema que nosotros dimos en llamar Léeme, mírame, víveme. Y aquí podemos detenernos unos minutos. Em, Cuando planteamos estas tres palabras están presentes en cada uno de los 1500 principios para vivir. Esta es la estructura que se plantea en cada uno de ellos. Léeme, podríamos resumirlo, podríamos hacer un sinónimo con la palabra observar. Mírame, podríamos buscar un sinónimo en la palabra interpretar y víveme en la palabra aplicar. Por lo cual, al leer estas tres palabras estamos leyendo observar, interpretar y aplicar.
Este es un trabajo que se hace a lo largo de toda la Biblia y que el doctor Jim Getz lo ha hecho para nosotros, pero que nos invita a sumarnos a este modelo de exploración de lo que es la palabra de Dios. Podríamos hablar de dos ejemplos. A mí siempre me gusta utilizar dos ejemplos del propio estudio de la Biblia. Uno de ellos podríamos tomarlo de, imagínense que estamos haciendo una lectura del libro de Éxodo, en particular de todo lo que fue el proceso para que Egipto, el faraón, dejara libre al pueblo de Israel. Y allí leemos lo que todos hemos contemplado, estudiado, ¿no es cierto? Cómo el Señor, cómo Jehová de los ejércitos obró de una manera poderosa a través de sus siervos para que finalmente Israel pudiera llegar al desierto para ser libre y luego muchos años después pudiera entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que primero que hacemos es observar el texto, leer el texto. Yo me concentro en esa porción de la Biblia y entonces leo, subrayo palabras claves, destaco situaciones, marco personajes, y entonces lo que hago allí es una observación. Estoy observando el texto. Quizá nosotros estamos muy acostumbrados a leer textos, ¿no? Recuerdo cuando en mi adolescencia me propuse leer la Biblia en un mes. Lo logré, pero cuando terminé frustrado porque en realidad había tragado la Biblia, ¿no? No la había leído, no la había estudiado, no la había observado. Y observar significa contemplar. O sea, es como si yo me sentara frente a ese escenario y entonces empezara a dilucidar cada una de los movimientos, de los aromas, las texturas, ¿por qué no decirlo?, de un texto como el que acabamos de mencionar. Luego llega el momento de mírame, que es el momento de interpretar. En esa tarea de interpretar, ya así no, vamos un paso más de observar, simplemente de contemplar, sino que vamos a buscar em, al estilo expositivo, a buscar qué es lo que está hablando el texto, qué es lo que está diciendo el texto, a la luz de la gran historia de la Biblia. Y es allí donde nosotros tendríamos, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando, valga la redundancia, tendríamos dos caminos. Un camino sería interpretarlo a partir del texto mismo que estamos leyendo y sacar enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, Jehová de los ejércitos es poderoso, cuando los siervos son fieles, ocurren los milagros, cuando el pueblo de Dios es obediente, el Señor es quien cumple con su promesa, y podríamos sacar varias conclusiones mismas del texto. También otro camino que podríamos tomar es cotejarlo con el Nuevo Testamento. Y esto es algo que lo vamos a ver a lo largo de la Biblia QR, Principios para Vivir, que el doctor Goetz hace un entrelazamiento continuo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí es donde, por ejemplo, en mi caso particular, me gusta interpretar ese texto del Antiguo a la luz del Nuevo. ¿Y cómo lo interpretaría a la luz del Nuevo? Lo interpretaría a la luz de la cruz de Cristo, porque en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el antiguo pacto, ¿no es cierto?, reflejado en Abraham, pero el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que se hace en Cristo Jesús, que es superior al antiguo pacto. De hecho, Jesús mismo dijo antes de que Abraham fuera, yo soy, ¿no? Y en otra parte se dice que Jesús, perdón, es superior a Abraham, a Moisés, a los ángeles. Entonces, una de las, uno de los caminos para practicar este léeme, mírame, sería hacerlo a través de la cruz de Cristo y ver cómo Cristo ya en su cruz, en su muerte, en su obra, nos libró de la esclavitud. Es decir, en mi observación yo observé cómo el Señor libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En mi interpretación, yo lo que hago es entender que Jesús, así como libró a su pueblo, a mí me ha librado para siempre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de mi egoísmo, de la esclavitud que me retenía. Y por último, en la parte de víveme, yo puedo aplicar lo aprendido. Entonces allí el resumen, la conclusión sería, así Señor, como libraste a tu pueblo de Israel en Éxodo, como me has librado a mí para siempre de la esclavitud en la cruz, que cada día yo pueda ser libre
y no caiga en esclavitud de cuestiones que me atan, como dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Que podamos correr con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús, y que nos libremos de todo pecado, de peso que nos asedia al pecado, es decir, poder aplicarlo a la vida cotidiana. Ese es un ejemplo que podríamos tomar considerando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Otro ejemplo que se me viene a la mente en este proceso de léeme, mírame y víveme es la anécdota de la historia, más que anécdota, perdón, la historia de Lucas 24, cuando hay dos discípulos que se están yendo de Jerusalén rumbo a Emaús. Eran dos discípulos del grupo grande de discípulos de Jesús. Uno se dice que se llama Cleofas, el otro no se menciona si es hombre o mujer, pero eran dos. Y estaban cabizbajos, tristes, y en el camino se les aparece Jesús sin que ellos se dieran cuenta de que era Jesús. Y les pregunta por qué están tristes, de qué están hablando, y ellos como que discuten y le dicen, hey, eres el único forastero que no ha estado en Jerusalén estos días. No, ¿qué cosas están hablando? Y ellos cuentan su versión. Cuentan la versión de que Jesús era poderoso en obra y en palabra, que él tenía el favor del pueblo, que los religiosos y gobernantes lo habían apresado y crucificado, que él había dicho que iba a volver, pero todavía no había pasado nada. Unas mujeres del grupo habían visto la tumba vacía o habían encontrado con él y los nuestros. Entonces, ¿qué le dan allí ellos? Le dan una lectura que habían tenido. Ellos habían hecho una lectura de la realidad, una lectura parcial, pero era una lectura que ellos tenían, ¿no? Esto me hace pensar a veces, cuántas ocasiones nosotros tenemos una lectura parcial de lo que ocurre, porque nos privamos de la interpretación que Jesús quiere hacer de nuestra realidad. Recuerdo ahora ese poema tan famoso, poema, bueno, o una pequeña historia cuando una persona aparentemente ha muerto y ve para atrás en su vida y nota, él va con Jesús caminando por la arena, ¿no? En una playa y dice que ve para atrás y solo ve una par de huellas en los momentos peores de su vida. Y le dice, ¿por qué me abandonaste? Y dice, no, justo eran esos momentos en que yo te cargaba. Entonces, fíjense, estos discípulos tenían una visión parcializada, una visión de derrota. ¿Qué ocurre acto seguido de su versión? Jesús interviene y dice, tan tontos son, tan lentos de corazón para poder entender lo que dicen las escrituras, y les empieza a hablar por las escrituras, por los profetas, por Moisés, lo que iba a pasar con el Cristo, que estaba todo profetizado. O sea, Jesús hace la práctica de mírame, interpreta esa realidad que ellos estaban teniendo. Acto seguido están los discípulos como conmovidos, pero Jesús hace que se va más lejos, le dice que se queden. Él se queda, Jesús allí, cuando ora, parte el pan, lo reconocen, y en ese momento deciden volver a Jerusalén, en medio de los peligros de la noche, sabiendo que en Jerusalén había persecución contra los seguidores de Jesús. No importa, volvieron y dijeron verdaderamente Cristo ha resucitado, y se nos apareció en el camino. Ahora, ¿qué ocurrió para que esta parte víveme, esta aplicación ocurriera? Lo que sucedió es que en un momento ellos, luego de que Jesús les hablara esa interpretación tan gloriosa que hizo en el camino, ellos dijeron, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y eso es lo que ocurrió en su vida, que transformó esa lectura que ellos tenían en una interpretación gloriosa que terminó haciendo de ellos una vivencia real en su corazón. Y de paso, mis hermanos, esto me lleva a pensar que cuando uno se encuentra con la palabra viviente que es Jesús, a través de la palabra escrita que es la Biblia, uno se transforma en lo que el apóstol Pablo dijo: ustedes son cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió con estos discípulos. Y lo que queremos que ocurra con la Biblia QR, que nuestro corazón esté ardiendo por Jesús, ardiendo por la gran comisión, y podamos servirle con alegría, con gozo, y encontrar en esta herramienta que es la Biblia QR, que no es más que una herramienta, mis hermanos, pero es una herramienta probada, una herramienta que les va a servir para que a cada uno de los 1500 principios para vivir que visiten van a encontrar esta realidad.
Así que esto es léeme, mírame y víveme. Ahora, unas cuestiones más técnicas, aunque también vamos a intercalarlas con partes prácticas de esta Biblia. Esta Biblia tiene un formato cuadrado. En inglés no es formato cuadrado, es rectangular, clásico, como todas las Biblias generalmente y las Biblias de estudio también. Pero esta Biblia nos propusimos que fuera un formato cuadrado, no solamente por un diseño en sí, sino porque al abrirla se transforma en un rectángulo eh, muy cómodo para el estudio. Ustedes van a ver cuando tengan esta Biblia en sus manos, esta edición tiene la posibilidad de que uno la apoya sobre el púlpito, sobre el escritorio, sobre la mesa, y la Biblia permanece siempre abierta, sea que uno la abra en Génesis, allí al comienzo del libro, o al final en Apocalipsis, la Biblia permanece así como la están viendo en este momento, abierta, lo cual facilita el estudio, facilita, por supuesto, la visión más panorámica de lo que uno tiene delante de sus ojos, porque no es que simplemente uno ve una porción de la escritura, sino que puede ver lo que vamos a contemplar a continuación. Así que tiene un innovador formato cuadrado. Por otro lado, mis hermanos y hermanas, tiene una clara diferenciación entre el texto bíblico y los principios para vivir. Aquí tienen una muestra. El texto bíblico siempre va por arriba, siempre va por la parte superior de las páginas y tiene incluso algunas partes que ya van a ver cuando lleguemos a explicar un principio para vivir, algunas partes marcadas con azul, pero si miran abajo, el principio bíblico, por ejemplo, tiene tres columnas y el texto bíblico tiene dos columnas. Ya eso es una diferenciación visual importante. Por otro lado, no están los principios bíblicos mezclados dentro del texto. Hay una línea que los divide para que uno diga, a partir de aquí empieza un principio. Pero no solo eso, sino que también tiene otro tipo de fuente, otra tipografía, ¿no? Otra letra, el texto bíblico con respecto a lo que es un principio para vivir. Se diferencia en ese sentido. Y esto, mis hermanos, cuando comenzamos con el diseño de la Biblia, que consultamos no solamente con expertos, sino con personas que utilizan nosotros mismos, ¿no? Utilizamos versiones de estudio de la Biblia, notamos que era una necesidad apremiante tener una Biblia donde uno pueda diferenciar qué es una palabra de ser humano, porque es así, de un ser humano que ha estudiado, que se ha perfeccionado, tiene experiencia pastoral y como maestro de la Biblia, pero es un ser humano, la diferenciación con lo que es el texto escrito e inspirado por el Señor. Así que esto es una de las características de la Biblia. Otra de las realidades es el principio para vivir en sí. Y aquí ustedes pueden tener un ejemplo tomado del libro de Romanos, la carta a los Romanos. Estas son las secciones que incluye un principio. Un principio está dividido en distintas partes. Fíjense, la primera parte es el título, en donde encontramos el texto bíblico sobre el cual se está estudiando, sobre el cual. O sea, cuando ustedes encuentren dentro de las páginas de la Biblia un texto que está marcado en azul, un texto bíblico, quiere decir que tiene un principio para vivir asociado a ese texto. Luego encuentran lo que es el número del principio. En este caso es el 001 porque es el primero del libro, pero para que ustedes sepan, tiene siempre un principio para vivir tres dígitos, para diferenciarlo justamente de los capítulos. Imagínense que nosotros tenemos algunos libros, por ejemplo, Génesis. Génesis tiene 50 capítulos y tiene 70 principios. O la carta de Primera de Juan tiene 5 capítulos y 16 principios. Entonces van a encontrar que generalmente hay más principios que capítulos y justamente para evitar la confusión a la hora de estudiar, dijimos vamos a colocarle tres dígitos a cada uno de los principios. Así que el texto bíblico sobre el cual hay que observar, hacer la tarea de léeme, está el número del principio y el título del principio en sí, que en este caso es ánimo mutuo. Esto lo van a encontrar en cada uno de los principios, este formato,
que siempre hay un título al comenzar, lo cual marca la pauta de qué va a tratar ese principio. Luego viene esbozado el principio en sí. El principio propiamente dicho son estos dos renglones. En este caso, sin importar su cargo, dice, los líderes espirituales deben desempeñarse como miembros del cuerpo de Cristo que necesitan a otros para continuar madurando en Cristo. Esto es el resumen concreto, la esencia del principio para vivir que el doctor Goetz ha extraído de ese pasaje de Romanos 1 del 1 al 12. Esta declaración, siempre es un formato de declaración, tiene a lo largo de la Biblia tres principios, o mejor dicho, tres verbos de acción. Uno de los verbos de acción es el deben o debemos, aquí justamente dice deben, que habla de una obligación. Cuando uno encuentra esa palabra, el deber, debemos, deben, está hablando de una obligación, algo que tenemos que hacer, sí o sí. ¿No es cierto? Aquí en este caso los líderes espirituales deben desempeñarse y lo que sigue diciendo. En otros principios para vivir se utiliza la palabra necesitamos. Por ejemplo, no sé, supongamos que dice, para amar a Dios con todo corazón necesitamos eh, buscarlo cada día, supongamos. Ese necesitamos ya no está hablando de un deber, sino que está hablando de una realidad interior, una realidad que apela a la voluntad, al deseo, al sentimiento, propiamente dicho. Ese sería el segundo verbo de acción, no en importancia, sino como enumeración lo estoy diciendo. Y el tercer verbo de acción sería dos palabras, tenemos que. Y ese tenemos que justamente se relaciona con una causa y un efecto. Por ejemplo, para poder, para orar, para recibir respuestas de Dios, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si yo quiero tener respuesta a la oración, tengo que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que estos principios, otra vez, son declaraciones y estas declaraciones generalmente tienen tres verbos de acción: debemos, necesitamos y tenemos que son las que marcan la pauta de qué está tratando ese principio para vivir. Después tenemos las tres columnas que antes les mencioné, que son las tres columnas en donde el doctor Goetz hace una aclaración, una profundización de ese principio para vivir. Allí es donde se expande esta práctica de mírame, ¿no? De interpretar, donde el doctor Goetz nos ayuda a interpretar ese pasaje, ese texto, de una manera más amplia. Luego viene la aplicación, el víveme, y justamente es la reflexión y respuesta. Por ejemplo, aquí dice, aunque es la voluntad de Dios que los líderes espirituales pastoreen a su pueblo, ¿por qué es importante que todos los creyentes tengan un ministerio mutuo unos con otros? Y casi siempre es una pregunta, casi siempre está planteada una pregunta para que uno pueda llevarse esta pregunta y seguir practicando. Y luego también, no sé si lo pueden ver en el extremo superior derecho, eh, está el código QR que ahora lo vamos a ver en pocos minutos. Así que estos son los componentes de un principio para vivir. De estos hay 1500 a lo largo de toda la Biblia, que nos invitan, por ejemplo, a trabajar de distintas maneras. Uno podría utilizar este principio para vivir para hacer un estudio devocional. También uno podría utilizarlo como un bosquejo para una predicación, un sermón. Por otro lado, podría utilizarse como un estudio para grupos pequeños, ¿no? Utilizar distintos principios en continuidad, ya sea estudiando libro por libro o estudiando pasaje concretamente dentro del texto, pero esto puede utilizarse incluso en un grupo para seguir pensando en la semana siguiente, ¿no? Y seguir sumando. Es decir, hay distintas formas de aplicar estos principios, ya sea en el estudio personal o el estudio familiar o en grupo de una iglesia. Muy bien. Luego, otra característica de esta Biblia es que tiene un resumen de los principios centrales al comenzar cada uno de los libros. En este caso es un ejemplo de Proverbios. Lo podemos ver aquí. Lo que tiene al comienzo es el autor o los autores, tiene la fecha de composición,
ese es un dato que se aporta en cada uno de los libros, y luego procede a una introducción a través de tres principios generales de la Biblia, de ese libro, tres principios generales de ese libro en particular, que esos principios engloban gran parte del espíritu que está en los principios incluidos dentro del libro, que ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, cada uno de los 66 libros tiene esta página inicial, en la cual uno puede tener un panorama del libro. Cabe aclarar a esta altura que esta Biblia, a diferencia de otras Biblias de estudio, no tiene la intención de ser una Biblia que ocupe tiempo, ocupe páginas en temas arqueológicos, filosóficos o de ciencias bíblicas, de traducción, de lenguajes originales. Si bien el doctor Goetz utiliza todas esas cosas a lo largo de los principios para vivir y lo van a notar, pero no es una Biblia orientada a ese tipo de estudio. Esta es una Biblia orientada, como hablábamos hace poco con unos hermanos en México, es una Biblia orientada a poder extraer, a conectar la Biblia con el diario vivir, a conectar los principios que están allí dentro de la Biblia con la vida cotidiana. Y también vale mencionar lo siguiente, que cuando ustedes tengan esta práctica a través de este recurso, esta herramienta, por supuesto que uno mismo puede tomar cualquier pasaje y aplicar esta metodología de estudio y va a ser grandemente bendecido porque es una metodología que ayuda a, a fijarse en lo que antes quizás para uno era, bueno, pasarlo por alto, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo estábamos hablando con unos hermanos sobre Filipenses, ¿no? La carta a los Filipenses. Y todos conocemos y decir de memoria Filipenses 4, 12 y 13, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla de sé vivir humildemente, todo, por todo estoy enseñado, eh, y luego dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estudiamos, por ejemplo, Filipenses 4:14. Y Filipenses 4:14 lo que hace es, recordemos que las cartas, como todos los libros de la Biblia, pero en particular las cartas, eran escritas de corrido, ¿no? Los versículos se fijaron tiempo posterior de la escritura de estos textos. Entonces, en Filipenses 4:14 el apóstol Pablo dice, sin embargo, o sea, a pesar de que yo sé vivir en la humildad y en la riqueza, en la pobreza, a pesar de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a pesar de todo eso, dice, sin embargo, bien hicisteis en estar conmigo en mi tribulación. Por lo cual, volviendo al tipo de estudio que les estoy planteando en base a esta Biblia, a esta herramienta, puede ayudarles muchísimo esta metodología para descubrir contextos, descubrir panoramas que hasta entonces quizás, bueno, estaban allí, pero no los habíamos descubierto. Así que vale la aclaración. Luego de esa página introductoria de cada uno de los libros, lo que van a encontrar es una descripción, organización de todos los principios que están en ese libro propiamente dicho. Y lo van a encontrar de esta manera. Van a encontrar 5 columnas. La primera con el pasaje bíblico propiamente dicho, luego el número del principio con los 3 dígitos como les mencioné, el título que tiene ese principio, y ahí entonces completo el principio para vivir. O sea, esa declaración de las cuales les estaba hablando, allí está en el listado al comienzo del libro bíblico. Y como si eso no bastara, también incluimos la página en donde está. Y esto, mis hermanos, tiene la posibilidad de ayudar en la organización de un estudio, por ejemplo, un estudio libro por libro. Volviendo al ejemplo de Primera de Juan. Primera de Juan tiene 16 principios y si yo decidiera, por ejemplo, a nivel personal o a nivel de un grupo pequeño, estudiar esa carta, podría decir, bueno, voy a estudiar una vez con un grupo pequeño, supongamos, una vez por semana un principio, lo cual me da 4 meses de estudio o a nivel devocional, puedo estudiarlo en 16 días o decidir estudiarlo durante un mes y meditar mucho más tiempo en cada uno de los principios. Es decir, esta parte les permite no solamente visualizar todo lo que tiene ese libro, sino también
entender en lo que pueda servir como un plan de estudio que se aplique a distintos contextos. Antes dije contextos y olvidé de mencionar algo importante también. Bueno, ya en Guayaquil tienen un estudio, un contexto de estudio distinto a una iglesia, ¿no? Si bien es la iglesia del Señor que está en las cárceles, pero allí los líderes que también están privados de su libertad están discipulando a otros con esta Biblia en este momento. También, por ejemplo, en algunos países como Mozambique, en África, hay líderes que han formado como un pequeño seminario bíblico, donde están capacitando a personas que quieren formarse en el estudio bíblico y están allí recibiendo instrucción para el ministerio. Y recordemos que a veces en nuestras iglesias tenemos hermanos y hermanas que desean capacitarse más para servir al Señor en el ministerio y no tenemos la posibilidad de mandarlos a un seminario por las distancias, por los costos. Y esta Biblia puede servir, si se organiza bien el estudio, puede servir también para capacitar en las herramientas de liderazgo a los hermanos que están buscando profundizar en su fe, ¿no? Me hace, hay algo muy cómico, muy gracioso que escuché en la ciudad en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Nos contaba un pastor que había ido de Sociedad Bíblica a visitar una iglesia y de pronto un pastor estaba invitando a la gente a que saltara, ¿no? Durante la alabanza, que saltara, saltara. Y entonces este pastor se extrañó al escuchar eso, pero bueno, pensó que era parte de, bueno, de tiempo de alabanza. Pero la conclusión fue que el pastor en un momento dice que tenemos que saltar porque la Biblia dice que hay que alabar a Dios con salterio y arpa, ¿no? Entonces, este pastor de la Sociedad Bíblica dijo, necesitamos brindar más herramientas bíblicas para las personas, para que puedan entender cuáles son los contextos, cuáles son las palabras, cuáles son la importancia. Y a veces nuestros hermanos, por ejemplo, no entienden algunas palabras que están en Reina Valera 60 y necesitamos utilizar una herramienta que les permita entender, que les permita aplicar. Y justamente esta Biblia, si se toma como digamos, un centro de estudio, podemos llamarlo así, puede capacitar también a los líderes para el ministerio. Otra de las herramientas que tiene esta Biblia son las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas tienen el valor de reflejar algo que el doctor Goetz suele llamar reiteración divina. Él dice que a lo largo de las páginas de la Biblia hay conceptos que se reiteran, conceptos que se repiten. Y justamente a lo largo de la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, cuando el Señor enseña sobre la fe, sobre el amor, sobre el perdón y tantos otros temas que lo vemos a través de la Biblia. Y Él lo que hace en esos casos no es simplemente copiar lo que ya escribió en otro lugar y repetirlo. No, para que ustedes sepan los 1500 principios para vivir que tienen en sus manos, que van a tener en la Biblia cuando la reciban, no son principios que se repiten, son principios que están basados únicamente en un pasaje. Cuando ocurre que algo el doctor Goetz entiende que se repite, lo que hace es utilizar las referencias cruzadas, que son distintas a las referencias que uno puede utilizar en otras Biblias. Estas referencias son referencias a principios para vivir. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el Lucas 19, ustedes verán una raya con dos flechas, también en Lucas 20 vemos una raya con dos flechas, y eso lo que hace es dirigir a otra parte de la Biblia. Por ejemplo, la primera sección está dirigiendo a Isaías 56, al principio 0:40, donde habla de reflejar el carácter de Cristo y incluye la página. Entonces, verán esto a lo largo de la Biblia. Cuando hay un principio del cual ya el doctor Goetz escribió, directamente refiere a ese principio, para no reiterar otra vez en la escritura. Tiene flechas, especialmente pensando en personas que quizás comienzan a estudiar y se pierden un poco en el canon bíblico. Cuando ustedes ven en un principio allí una referencia con flechas para la izquierda, es que está antes en el canon bíblico, y cuando está a la derecha es porque está después de ese pasaje en el canon bíblico.
Algo que no les mencioné antes, que aprovecho en este momento para mencionar, es el índice temático de la Biblia. Ustedes van a encontrar, al abrir las páginas de la Biblia, una serie de ayudas que son previas al inicio de Génesis, donde durante por lo menos 30 páginas se les habla de, por ejemplo, cómo utilizar esta Biblia de forma evangelizadora, pero también hay un principio, una herramienta muy interesante que se llama buscador de principios o índice temático. En ese índice temático, el doctor Goetz incluye alrededor de 270 temas, los cuales tienen orden alfabético y están ordenados por subtemas, donde en esos subtemas lo que hace este índice temático no va a pasajes bíblicos simplemente, sino que va a principios para vivir. Entonces, los 1500 principios para vivir que están incluidos en esta Biblia van y están relacionados a un tema propiamente dicho. En esa página, esas muchas son muchas páginas, van a encontrar ayuda, por ejemplo, cuando quieran hacer un estudio temático de la Biblia, que los va a guiar para poder ordenarse y quizás también utilizarlo como estudio personal o estudio en la iglesia, en un grupo pequeño, etcétera. Muy bien. Otra de las características de esta Biblia es que tiene a lo largo de todas las páginas de la Biblia, eso está en todas las páginas de la Biblia, tiene un margen para notas. Esto facilita, como les dije antes, esa posibilidad, por ejemplo, de abrir toda la Biblia. Bueno, este es un valor adicional que pueda tener un margen para tomar nota de versículos, de pensamientos, de cuestiones que uno mismo toma habitualmente nota en su estudio bíblico. Así que sepan que esta Biblia tiene un margen para notas que es bastante práctico. Llegamos a los códigos QR. Esto es importante que ustedes lo vean. Allí, como verán un código QR, un ejemplo, en cada uno de los principios para vivir está este código QR. ¿Qué son? Son 1500 códigos QR totalmente distintos uno de los otros. No son idénticos, son totalmente distintos. ¿Y qué pasa con este código QR? Con este código QR lo que uno puede hacer es acceder a 1500 videos. 1500 videos donde está el doctor Goetz explicando ese principio propiamente dicho. Es decir, ustedes están estudiando un principio ahí, lo ven en el texto, pero no solamente se contenta con eso el autor, sino que también expande a través de un video de entre 10 y 15 minutos, expande lo que se está diciendo en el texto escrito. Y esto se propuso, cuando diseñó la Biblia, se propuso que fuera una herramienta actual, moderna, a la cual se pudiera acceder desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet, llámese celular, llámese tableta, donde uno pueda tener como un maestro al lado de él. De hecho, me acuerdo de esta frase de un líder de jóvenes allí en Ecuador, cuando estuvimos en diciembre. Me acuerdo que me dijo, ahora voy a tener como, es como si yo tuviera un maestro en casa, ¿no? Un maestro junto a mí en casa, un maestro de la Biblia. Y me quedó esa frase y me gusta para aplicarla, la aplico en los lugares donde estoy visitando. Por lo cual, esto les va a ser de mucha utilidad en el ministerio. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes con este código QR cuando reciban la Biblia? Lo primero que van a hacer es señalar, apuntar con su cámara, con una aplicación de código QR si es que no tiene su teléfono. Muchos de los teléfonos actuales ya vienen con una función que desde la cámara misma se puede leer el código QR. Sea como fuere, con la cámara o con una aplicación van a apuntar la primera vez a un código de la Biblia y los va a llevar a esta primera página. No es una aplicación, recuerden, esto es una página web. Hay que estar conectado a Internet, no es una aplicación. Parece una aplicación, pero no lo es. Entonces, está adaptado a celulares, por eso parece una aplicación. Lo primero que dice es accede a los 1500 principios para vivir, regístrate gratis. Esto, como la Biblia misma que ustedes van a recibir es gratis, por supuesto el acceso a los videos es gratis. Lo que tienen que hacer es el nombre completo, por- eh, completar, el correo electrónico y una contraseña que ustedes quieran crear para su cuenta. ¿Sí? Eso es propio de ustedes. Y luego señalan una de las tres opciones.
Pues en el caso de ustedes van a poner recibí una Biblia QR donada, ¿no? La segunda opción. Y entonces cliquean allí en registrarme. Si en el caso de que ustedes cambien de dispositivo o vayan a otra ciudad de Ecuador u otro país, eh, quizás el teléfono no les reconoce la cuenta, entonces ponen allí abajo, ya tienes una cuenta, inicia sesión y con el password, con la contraseña, inician la sesión. Pero si utilizan el mismo dispositivo, no van a tener que volver a, cada vez que ven los videos, los QR, no tienen que volver a acceder, sino ya está, ya le queda grabado en la memoria del teléfono. Una vez que entonces completan sus datos y se registran, la siguiente página que van a ver es esta. El video que ustedes querían ver va a estar allí listo para poner reproducir y lo van a poder observar y escuchar eh, libremente. Como les dije, son videos entre 10 y 15 minutos. En esos videos el doctor Goetz abunda en el texto que acaban de leer, El principio para vivir, y también en ese abundar significa que él incluye ilustraciones, anécdotas e historias de la vida real, a veces incluye himnos cristianos, otras veces imágenes de él visitando Israel, porque ha ido varias veces y saca ilustraciones mismas de los lugares donde caminó Jesús. Y no solo tienen ese video, para poder ver allí, sino que también abajo tienen una ayuda, les va a salir esa ayuda en todos, donde pueden ver videos relacionados por tema, por referencia cruzada o por libro bíblico. Ese es un adicional que incluimos para que ustedes puedan disponer y recibir y atender todo lo que significa justamente este proyecto del video. Así que esos son los códigos QR. Bueno, estas son algunas de las primeras Biblias regaladas. Ahí tienen un ejemplo, viene en una caja la Biblia, una caja como tiene ahí el hermano en la izquierda, y un film. Bueno, cuando lo abran, nosotros generalmente en nuestras entregas personales en presencia hacemos un tiempo especial, ¿no? Como una ceremonia en la cual todos reciben, esperan abrir junto con los demás hermanos y cuando abren pueden explorar la Biblia, bueno, contemplar cada una de las partes. Eso lo van a hacer ustedes a nivel individual, pero les pedimos especialmente que en ese momento en que ustedes reciban esa Biblia, tengan un minuto de gratitud al Señor por aquellos que han podido hacer posible, ¿no? Que llegue esta Biblia, llámese las personas que han comprado ejemplares, la sociedad bíblica, las sociedades bíblicas en Ecuador que han permitido también la logística para que lleguen, las iglesias locales que lo distribuyen, es decir, todas las personas que han hecho posible para que esta Biblia esté en las manos de ustedes, Dios mediante, a partir de mañana. Y también los motivamos a que se sumen a las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, en Instagram, también como ven allí las otras redes, y nos pueden buscar como Biblia QR. Y así van a encontrarnos para poder em, seguir no solamente recibiendo más, por ejemplo, más recursos, que nosotros solemos publicar, recursos, noticias, sino también para conocerlos a ustedes. Que ustedes, por ejemplo, puedan subir una foto con el hashtag BibliaQR y nosotros seguir fomentando la alegría de saber, bueno, aquí hermanos de Esmeraldas han recibido la Biblia, y motivar a otros a que las estén ofrendando o orando por ustedes. Entonces es tomamos en serio la palabra red porque promovemos que se genere ese espíritu de red entre todos. Muy bien. Antes de algunas preguntas, quería mostrarles otra cosa. Ahí les voy a mostrar esto también. Ahí está, a ver. Muy bien. Este es el manual de capacitación que van a recibir ahora mismo. Yo lo voy a subir, lo voy a compartir por aquí. Pero antes de compartirlo, quería que ustedes vieran de qué se trata. Nosotros, junto con cada Biblia entregada, obsequiada, también obsequiamos un manual de capacitación. En este caso lo van a recibir de forma virtual, es un PDF que ustedes pueden leerlo en su celular o en una computadora más cómodo, que tiene estas dos partes. Tiene una parte que es la introductoria,
donde nosotros, por ejemplo, hablamos del impacto mundial de la Biblia, qué son los códigos QR y cómo se usan, la metodología de la Biblia QR, el triple énfasis y los tres verbos de acción que estuvimos viendo hoy, cómo se compone un principio para vivir, el formato cuadrado, el uso del color, bueno, la reiteración divina que también vimos, la introducción a cada libro, la lista de principios, el buscador de principios y el estudio temático. Toda esa introducción que hoy vimos, en general, ustedes la van a tener cada una con un capítulo en este manual que les va a abundar lo que hoy estuvimos hablando. Y por otro lado, la práctica, que hoy no podemos hacer como si fuera un estudio presencial, lo haríamos luego de que ustedes recibieran la Biblia, porque al tener en las manos propias la Biblia podríamos eh, ir a páginas que yo les mostraría, pero lo van a poder hacer ustedes a nivel individual cuando vean esto. ¿Por qué leer la Biblia en busca de principios para vivir? Estudio de la Biblia libro por libro, estudio temático de la Biblia QR, devocionales, preparación de sermones, contextos educativos. Es decir, esto es lo que van a recibir en el manual, que lo voy a compartir, a ver, ahora mismo, a ver, ahora lo voy a subir al chat, a ver si se puede. Así se puede, un momento, ya lo subo. Y de esta manera ustedes también van a tener el material para descargarlo. También me comentaba nuestro hermano Marcelo que la idea es que puedan también tenerlo vía WhatsApp, Dios mediante, desde hoy mismo, los pastores locales allí en la zona que los han convocado. Y al tener ese en WhatsApp también se lo pueden compartir. Esto, como les dije, es gratuito, no tienen que pedir permiso para poder enviarlo ni nada. Ahí, a ver, ahí lo estoy mandando. Ahí lo estoy subiendo. Con los que quieran bajarlo, lo van a poder, ya lo tienen ahí. Bien, muy bien. Así que esta es la idea del manual de capacitación para que ustedes lo puedan tener y disfrutar.